Visión muy clara de lo que sucede, por eso queríamos charlar con ella, obviamente como en cualquier charla con algunas cosas uno coincide, con otras no, pero sí sobre lo que está sucediendo actualmente en la República Argentina. Tenemos en comunicación telefónica a Alicia Castro. Alicia fue diputada de la República Argentina, además fue dirigente de aeronáuticos de un gran sindicato que también tiene nuestro país. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Vero Sarasola y Walter González, te saludamos. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, Alicia. Bueno, queríamos charlar con usted sobre lo que está sucediendo en la República Argentina. Yo cuando comenzábamos hoy a la mañana, salíamos al aire, contaba que anoche, bueno, uno por el trabajo muchas veces se pone a mirar mucho de todo a la noche, desde las 7 de la tarde, y estuve haciendo zapping por varios de los canales de noticias, ¿no? De la República Argentina, y tenías desde no sé, estaba Luis de Lía en un canal peleándose con otro, con el dirigente del Partido Obrero, por otro lado estaba Carolina Lozada con Viviana Canosa, después estaba Leandro Santoro con Viviana Canosa, y así podemos hablar de todo Bueno, sí, Pesadilla. sí, la paso lindo a la noche en Me está, casa. me está describiendo una pesadilla. Sí, la paso muy bien. Yo, como no tengo, no hago nada durante el día, a la noche me castigo lindo. Entonces, yo pensaba, digo, a ver, todo esto que pasa por la tele es también un poco de lo que nos pasa a los argentinos a la hora de cuando tenemos que ponernos a pensar qué nos sucede. Porque todo eso es construcción de opinión. Entonces, por ahí Sí, yo dirige. creo que nosotros, seguramente usted sabe que yo integro una corriente política con Amado Boudou, con Gabriel Mariotto, con Alejandro Olmo, Fernanda Vallejo, muchos dirigentes y militantes que se llama Soberanos. Pero sí. Y nosotros hacemos un gran esfuerzo por encontrar verdades, simples verdades, ¿no? Por descorrer el velo sobre cuestiones que se tapan a veces con esa especie de multiplicación de información, de polución informativa de la que vos estabas describiendo recién. Digamos, me parece que en momentos tan difíciles, porque nosotros estamos viviendo en una confluencia de crisis absolutamente inédita. No hemos tenido, no hemos conocido una crisis sanitaria, crisis económica, desmoronamiento de las democracias, tragedia medioambiental y amenaza de guerra nuclear, ¿no? No lo hemos vivido nunca. No, tal cual. Eh, y un mundo en caos, un mundo que se debate entre la hegemonía estadounidense, que está peleando y amenazando al mundo, la OTAN, con una guerra nuclear, con una respuesta de Rusia que la verdad que hay que analizarlo no en el contexto inmediato, sino a la luz de un conflicto que lleva gestándose muchos años. Entonces me parece que es un momento para tratar de centrarse en algunas cosas simples y evidentes. Por ejemplo, el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. Y la mayoría de los políticos le tienen miedo a decir una cosa tan sencilla como que un sistema económico que está incendiando el planeta, concentrando la riqueza obscenamente en pocas manos y dejando enormes mayorías muertas de hambre y durmiendo en la calle, no funciona, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar un sistema económico humanista y no hacer comparaciones burdas. No estamos hablando de la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de que hay que encontrar otro sistema económico. Hoy yo estaba justamente discutiendo en el chat con algunos compañeros de la Internacional Progresista, que también integro, que están muy consternados con la publicidad que está alcanzando, con la notoriedad que está alcanzando Milei en la Argentina, ¿no? Le iba a preguntar sobre esos fenómenos precisamente, Ah, porque qué suerte. le iba a preguntar, porque lo mismo que sucedió en Brasil con Bolsonaro y ante la caída estrepitosa y la credibilidad sobre todo, ¿no? De partidos políticos más democráticos, surgen fenómenos como el de Milei, que Es que representan la hay que ver derecha. pero hay que ver cuán democráticos son nuestros partidos, ¿eh? Porque si uno lo ve al joven Guzmán, con cero experiencia política, diciendo, vamos a gobernar con los que piensan igual que nosotros, sería un gesto muy autoritario, un modo muy autoritario de hablar, ¿no? Entonces hay que ver cuán democráticos son nuestras formalidades políticas.
Yo estaba diciéndole justamente a los compañeros esto que ahora voy a compartir con vos y con las personas que nos están escuchando. En todo el mundo está sucediendo, sobre todo frente a la crisis, que cuando los dos partidos en pugna son dos partidos del establishment, son dos partidos autoritarios que no le dan solución a la vida cotidiana de la gente, me refiero a llegar a fin de mes, y no dan solución al calentamiento global, no dan soluciones socioambientales mientras se están incendiando nuestros países, la gente tiende a tomar opciones antipolíticas, opciones ditirámbicas. Eso es lo que pasó con el Brexit, por ejemplo, que había grandes cantidades de, sobre todo los trabajadores del norte de Inglaterra, que estaban cansados de que no se tomaran decisiones a su favor, que las decisiones se tomaran en Bruselas o en Alemania, y votaron por la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin considerar ni siquiera las consecuencias que iba a tener, que hoy las están viviendo y sufriendo. Pero era una salida que parecía más nacional, o que parecía una expresión del hartazgo del establishment político. Y lo mismo pasó con Trump, y lo mismo pasó con Bolsonaro, y lo mismo pasó con Modi en la India, lo mismo está pasando con Vox, y lo mismo está pasando con Milei. Y no podemos negar, porque no somos ciegos, que el Frente de Todos, votando conjuntos por el cambio, la convalidación de la estafa de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Eso es una estafa. Bueno, usted, perdóneme, Alicia, perdóneme, el Frente de Todos, no todo el Frente de Todos, porque también creo que ahí es donde se empezó a visibilizar. A ver, quienes nos dedicamos al periodismo ya lo sabíamos y se veía parar puertas adentro, pero creo que lo que sucedió en el Congreso de la República Argentina, que tiene que ver con el espacio que representa a la vicepresidenta, que votó en contra del acuerdo con el fondo, entonces no es todo el Frente de Todos el quien convalidó y legitimó este acuerdo. Claramente, por eso se muestra una división importante dentro del Frente de Todos. ¿Usted cree que cree que hay alguna posibilidad de reconstrucción del espacio? Porque hoy la realidad es que nosotros lo charlamos todos los días, teniendo un presidente y una vicepresidenta que no se dirigen la palabra y que dirimen su interna, sus diferencias, que, a ver, están bien las diferencias, es una coalición de gobierno, a ver, es un frente, es un espacio donde hay distintas miradas. Ahora, donde suceden cosas como como usted señaló que dijo Martín Guzmán, como que también lo ratificó el canciller Santiago Cafiero, que no hay lugares para quienes no estén alineados detrás del presidente. Entonces, ¿cómo se sostiene un espacio que hoy es, porque también sucede en la oposición, pero hoy el Frente de Todos es gobierno? Sí, no. Lo que pasa, me parece a mí, es que desde que asumió Fernández, no entendió la naturaleza de su gobierno, porque, bueno, todos sabemos que fue elegido por un tuit, que nos dio una sorpresa a todos y todas, alegre en ese momento, porque nos pareció una muy buena fórmula electoral, y fue una fórmula eficaz en lo electoral, pero no es eficaz para gobernar, porque Alberto Fernández desde el comienzo creyó, escuchando además a los medios, que le importan muchísimo la etapa de los medios opositores, no creyó necesario cogobernar con Cristina, que no se puede negar que el kirchnerismo, además de darle la mayoría de los votos al Frente de Todos, le dio su energía, le aportó su historia, le aportó su dinámica política, le aportó su experiencia, le aportó lo que todos creíamos que era y creemos que es muy importante, que es la integración de un bloque regional que nos permita independencia económica y soberanía política, que había sido una forja extraordinaria durante los dos gobiernos Kirchner, el gobierno de Chávez, Lula, Correa, Evo, etcétera. Y ese gobierno dejó de transitar todos esos caminos. Recordemos lo que fueron los controles de precios, por ejemplo, durante el kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el comienzo Alberto Fernández quiso hacer como mérito de que gobernaba solo, y no gobierna solo, porque gobierna con el Fondo Monetario Internacional ahora. Es decir, ha buscado otro sistema de alianzas. Nosotros tenemos ya
un cogobierno del Fondo Monetario Internacional que está diciendo lo que sabíamos y advertimos que iban a decir. Tiene que haber más ajuste, los trabajadores sería bueno que trabajen hasta los 70 años, va a revisar hasta los contratos que hizo la Argentina por las vacunas, especialmente los contratos para conseguir vacunas rusas, etcétera, etcétera, etcétera. Fernández eligió no gobernar con Cristina Fernández y eligió cogobernar con el Fondo Monetario Internacional. Por eso nos va tan mal, ¿no? Alicia, este espacio que usted integra, Soberanos, que tiene una pluralidad muy interesante, ¿tienen pensado competir en las internas el año que viene? No es nuestro principal eje o preocupación, pero sí creemos que tiene que haber paso, por supuesto, ¿no? Sí creemos que tiene que haber paso como una digamos, medida general sobre las elecciones del año que viene. ¿Y usted? Lo que es cierto... Sí, dígame. Sí, dígame. No, le iba a preguntar si usted cree que debido a cómo se están suscitando los hechos, sobre todo, a ver, que en el espacio de Cambiemos también hay internas, pero a mí no me estarían preocupando porque no son gobierno hoy, pero que sí que quienes nos gobiernan hoy estén más preocupados por la propia interna que por lo que nos está pasando a todos los argentinos y las argentinas. Por ejemplo, a ver, el anuncio de ayer que tiene que ver con los precios, con este bono extraordinario, todo bien, pero si no se controlan los precios, me parece que estamos en la misma. Bueno, es un gobierno que ha elegido no disputar nada con las corporaciones. Nosotros ahora, justamente dentro de un ratito, con Gabriel Mariotto y con Amado, nos vamos al Mercado Central. Nosotros participamos en muchas actividades de la Unión de Trabajadores de la Tierra, creemos en esas voces que tienen que surgir de los que producen, por ejemplo, como la Unión de Trabajadores de la Tierra, producen alimentos agroecológicos y a precios justos, y si lo pueden hacer pequeños productores, ¿por qué no lo podría hacer el gobierno, ¿no? Y poner bocas de distribución que eliminen la intermediación, la especulación, la usura. Así que nosotros dentro de un rato nos vamos al Mercado Central a celebrar porque va a haber una inauguración de un espacio para pequeños productores que van a vender directamente al consumidor. Yo creo que ese tipo de alternativas son las que hay que buscar, ¿no? Nosotros primero surgimos el 20 de noviembre del año pasado, en realidad como el primer sector del Frente de Todos que se opuso abiertamente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y además, como hacemos con todo lo que observamos, lo que criticamos, presentamos alternativas. Presentamos la alternativa de que el fondo había que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero lamentablemente el gobierno no nos está escuchando. Creo que el gobierno no está escuchando a nadie más que a los que piensan como ellos o como el fondo, como bien ha dicho Guzmán. Cuando usted me dice el gobierno, en realidad son los funcionarios de gobierno que responden a Alberto Fernández. ¿Qué piensa de Sergio Massa con esta postura que tiene tan fotogénica, que un día está en fotos con la vicepresidenta y otro día se está en fotos con el presidente? Me parece que quiere ser presidente de la nación, ¿no? Me parece que quiere ser presidente de la nación y que incluso le conviene fomentar una oposición como la de Milei, eso es lo que yo estoy observando, bajo cuerdas, porque entonces se puede presentar como lo menos malo. Lo que pasa es que un pueblo como el argentino, que ha sufrido tanto, un pueblo que tiene una historia extraordinaria, porque este no es cualquier pueblo, por más que hemos soportado, yo muy mal, pero otros han soportado las diatribas de los, abro comillas, intelectuales, cierro comillas, allegados a Alberto Fernández durante 2 años machacando con que la correlación de fuerzas no permitía hacer ningún cambio. Esto creo que ha sido muy nocivo, ¿no? Ese martilleo sobre el posibilismo, digamos, en lugar de animar a una vida política donde todos tengamos una palabra, donde todos tengamos una intervención, donde podamos hacer propuestas. Hubieron 2 años, digamos, de censura, de acallamiento de cosas obvias, que es que el rumbo iba muy mal, o que no había rumbo directamente. Pero ¿no? ¿sabe qué pienso, Alicia? Porque también es algo que, discúlpeme, que comentamos nosotros. A ver, Alberto Fernández no está haciendo nada más y nada menos de quién es Alberto Fernández.
no estuvo equivocada la vicepresidenta cuando lo eligió como candidato, como presidente. Yo creo que es un error histórico, Alberto Fernández. Creo que es un error histórico. Todos sabíamos que Alberto Fernández no era Camilo Cienfuegos. Claro, por eso no lo quise decir tan abiertamente, claro, pero Camilo, no, Camilo Cienfuegos no es. Alberto Fernández es un extremista de derecha. Pero creímos, si bien en realidad el papel que había tenido como jefe de gabinete, el jefe de gabinete es una persona que tiene que tratar de conciliar con todo el mundo, o un líder, un presidente, no, tiene que elegir, ¿no? Con qué sectores favorece, son sectores en pugna, la lucha de clases sigue y seguirá existiendo. Entonces, son roles muy distintos, pero sí pensamos, en mi caso ingenuamente, que iba a co-gobernar con el kirchnerismo y por lo tanto iba a tener políticas sociales, de relaciones exteriores, económicas, que tuvieran en cuenta la historia del kirchnerismo, y esto no se registra para nada. Usted me preguntó qué pienso de Sergio Massa. Yo pienso muy mal de Sergio Massa porque pienso en el Sergio Massa que aparece en los cables de Wikileaks criticando a Néstor Kirchner delante de los diplomáticos estadounidenses, pienso en el Massa que está constantemente ligado a los intereses de los Estados Unidos. No es el único, porque las relaciones exteriores de la Argentina las maneja Gustavo Vélez y las maneja de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, la votación contra Rusia. ¿Cómo se explica que la Argentina, en lugar de abstenerse, como hizo México, por ejemplo, si no quería votar en contra de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como hizo Cuba o como hizo Nicaragua, como hizo Bolivia, podría haberse abstenido como Brasil y como México? Pero Argentina se colocó a la derecha de Jair Bolsonaro y votó por la expulsión de Rusia sin contar con un informe objetivo, lo cual vulnera el derecho internacional y complica el sistema, la transparencia del sistema de Naciones Unidas. Y por otro lado, hemos votado contra un aliado histórico, por ejemplo, en la causa Malvinas. Sí, no se entiende esa votación. Bueno, sí, se entiende a la luz de hacer seguidismo de la política de Estados Unidos, ¿no? O sea, tengo entendido que Jorge Argüello, nuestro embajador en Estados Unidos, estaría gestionando una foto con Biden y se la habría prometido al presidente, lo digo. Y porque Argüello dicen, todavía no se sabe si el presidente va a hacer cambios en el gabinete o no, pero dicen que reemplazaría a Cafiero y Cafiero estaría en otro lado. Cafiero va cambiando de lugares muy sistemáticamente. Bueno, porque se ve que el presidente lo necesita muy cercano, aunque no sea apto para cumplir esas funciones, ¿no? Como es claramente el caso de la Cancillería, pero no es culpa de Cafiero, porque son las políticas, ¿no? Las políticas que se llevan a cabo. Por eso, por ejemplo, el voto contra Rusia, la Argentina prefiere cortar puentes en Naciones Unidas en vez de construir puentes, que es para lo que sirve la diplomacia. Podría haberse abstenido, podría estar abogando por una solución pacífica diplomática permanente de las partes, en lugar de seguir machacando contra Rusia, que ha sido, como decíamos, nuestro aliado histórico en Malvinas. Y además, felizmente, todos los días doy gracias a Dios de haber rechazado mi designación como embajadora en Rusia. ¿Usted se acuerda que yo estaba designada como embajadora en Rusia? Sí. Y renuncié justamente por el rumbo que fueron tomando las relaciones exteriores cuando nosotros seguíamos en el Grupo de Lima, seguíamos votando contra Venezuela, seguíamos apoyando a los Estados Unidos en el ámbito internacional, en el ámbito multilateral. Me di cuenta que efectivamente yo no podía representar esa política, no sería honesto que yo estuviera sentada en la ventana mirando caer la nieve en Rusia mientras
no coincidía con la política de relaciones exteriores. Pero lo que yo tenía pensado hacer y lo que le había conversado con la vicepresidenta cuando me anunció la designación es que la Argentina integrara a los BRICS, ¿no? La alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hubiera dado un salto cualitativo, económico y geopolítico muy importante para la Argentina. Y bueno, ese era mi máximo objetivo, ¿no? Hemos quedado muy lejos ahora con la votación contra Rusia, hemos quedado alejados del bloque regional. Yo ayer veía que Alberto Fernández con Lasso, el presidente de Ecuador, sí, un banquero de extrema derecha, hablaba de Venezuela. ¿Por qué no habla de Argentina? ¿Por qué no trata de solucionar los problemas de Argentina? ¿Qué consejos tiene Alberto Fernández para darle a Venezuela? Que es un pueblo heroico que ha resistido todas las amenazas de golpe, de invasión de los Estados Unidos. Además, la Argentina tiene unos principios fundantes. Hemos hecho doctrina, la doctrina Calvo, la doctrina Drago, con la no injerencia, libre determinación de los pueblos, que significa básicamente respetar el voto de los pueblos, la elección libre de los pueblos, y resolución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los estados. Si usted se basa en eso, la igualdad jurídica de los estados ya es suficiente para no comprometerse a hablar al divino botón de terceros países, ¿no? Alicia, como siempre un placer escucharla, seguramente con todo lo que sucede en la República Argentina la volveremos a contactar más adelante para ver cómo se suceden los hechos. Esperemos que sea en algún momento estemos charlando con usted sobre buenas noticias, no sobre todos estos temas que nos preocupan tanto. La realidad Vamos es que a tratar de hacerlas, hay que construir las buenas noticias. Esto que nos estaba contando usted sobre la inauguración de la primera nave de pequeños productores y productoras en el mercado central, a esas cosas me parece que hay que apuntar. Usted sabe que acá en la ciudad de La Plata nosotros tenemos uno de los cordones frutihortícolas más importantes de la provincia de Buenos Aires, que en muchas de las instancias todavía no están tan profundizado esta relación de la tierra del productor al consumidor. Vamos a ver cómo seguimos insistiéndole a nuestro intendente Julio Garro que va por ahí la cosa, que por ahí es una forma de bajar los precios de los alimentos sobre todo. Yo me estoy yendo ahora muy entusiasmada a encontrarme con los compañeros del Mercado Central y de paso voy a llevar mi changuito para traer verduras frescas, orgánicas y a precios justos. Gracias, Alicia Castro, ha sido usted muy amable, que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Alicia Castro, ella fue diputada nacional, fue embajadora también en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy está integrando el espacio Soberanos con X, es en el final, Soberanos junto con con Amado Vudú, con Fernanda Vallejos, con José Batela, con quien también estuvimos hablando hace unas semanas acá en el programa. Un espacio dentro del Frente de Todos en clara oposición al presidente Alberto Fernández. Te contamos si